Entonces, quisiera retomar, para que tengamos la grabación completa, quisiera retomar que esta noche vamos a compartir el tema de la epigenética como una ventana que nos permite asomarnos a un futuro de la medicina en este momento. Y les compartía por qué nace esta inquietud de trabajar o de estudiar la epigenética. Y esto tiene que ver con esta transición epidemiológica que le llamamos los epidemiólogos, a los que nos gustan los números, ¿no? Este comportamiento de las principales causas de enfermedad y de muerte en las últimas décadas. Y hablaba yo también que tiene que ver con la esperanza de vida que en los 20, en los 30 era alrededor de 40 años y que en este momento está siendo más o menos entre 70 y 80 años. Sin embargo, así como tenemos un incremento en la esperanza de vida, también tenemos un incremento en un indicador que se llama años de vida perdidos, que tiene que ver con la asociación de que vivimos más, pero como tenemos enfermedades crónicas, tenemos discapacidad agregada, ¿no? Tenemos pacientes con diabetes que están en diálisis, en hemodiálisis con amputación, con ceguera o con debilidad visual, como una complicación de la diabetes y que también tiene que ver con el hecho de que muy probablemente el hecho de vivir más años nos puede estar quizás acercando a un proceso de exposición a ciertos agentes de los cuales vamos a hablar bastante esta noche, ¿sí? Y que han condicionado y siguen condicionando nuestros estilos de vida. Y si nosotros nos ponemos a pensar por qué se está dando este fenómeno, bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar, toda una noche de esta discusión, podríamos discutir sobre el por qué, ¿no? Cambios en estilos de vida, la globalización, el hecho de que los alimentos tienen un contenido nutricional diferente, alimentos transgénicos, contaminación, vivir más años, que puede ser que estemos permitiendo que nuestros genes se expresen. Hay una gran cantidad de factores que están influyendo y que hoy vamos a mirar desde algunas aristas, algunos de ellos. Pero todo esto se conjuga además con un fenómeno que hemos quizás dejado a un lado y más en este momento, los últimos 2 años, que hemos volteado demasiado de nuestra atención a ver todo el asunto del COVID, pero que nos hemos olvidado de la otra pandemia que nos está acompañando desde hace ya más de una década, que es precisamente este fenómeno que se conoce como sindemia global. Y la sindemia global no es más que la conjunción de 3 pandemias en este momento en el mundo. Pandemias que existen de manera muy poco usual. Cuando hablamos de pandemia, casi siempre hacemos referencia a un problema de carácter infeccioso, ¿no? Como el COVID. Pero aquí estamos hablando de 2 pandemias de enfermedades crónicas. Una es la desnutrición, es una enfermedad crónica, y la otra es la obesidad, que también es una enfermedad crónica y es considerada una enfermedad. 2 enfermedades crónicas que se conjugan con un fenómeno social o global que es el calentamiento. El calentamiento atmosférico, el calentamiento del planeta, junto con estas 2 problemas de salud pública, es a lo que se le conoce con el nombre de sindemia global. Y esto es algo de lo cual hablamos muy poquito, pero que muy probablemente a las generaciones que en este momento son adolescentes o jóvenes los va a obligar a tener que pensar en otras formas de alimentarse, en otras formas inclusive de tener que cambiar, y que lo estamos empezando a ver con estas generaciones, ¿no? De estos paradigmas que tienen que ver con el consumismo, con el hecho de tener todas estas conductas eco-friendly y una serie de condiciones que muy probablemente algunos de nosotros
ni siquiera lo teníamos en nuestro radar cuando éramos jóvenes, pensar que teníamos que buscar una opción de comida basada en plantas, porque comer carne va a ser cada vez más difícil, más costoso, tanto para la economía como para el planeta, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en vista, y precisamente cuando toda esta situación epidemiológica se presenta y se conjuga, hay situaciones que nos tienen que obligar a cuestionar qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo para entender el proceso de salud y de enfermedad, desde dónde lo abordamos, desde dónde lo tratamos, desde dónde lo buscamos detectar, todos estos sistemas de salud, y que nos abren la oportunidad a nosotros que hacemos un abordaje diferente del proceso salud-enfermedad, a que precisamente podamos aportar desde otro lugar, ¿no? Y de ahí es donde quiero yo compartir toda esta, pues esta reflexión que nace en mí, ¿no? De algo que nosotros sé que tenemos como muy presente, que es el hecho de que nosotros somos seres integrales. Somos seres integrales que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente, que tenemos inclusive un campo energético, ¿no? O varios varios cuerpos energéticos, pero que también estamos inmersos en un entorno, y que no debemos de perder de vista que nosotros tenemos casi siempre como meta el proceso, alcanzar la salud o el bienestar y bienestar o no, pero también la felicidad, ¿no? Somos seres aspiracionales, y que en este cuerpo, en esta mente y en este entorno, yo me di a la tarea de investigar cuáles son los componentes más importantes que pueden estar creando o acercándonos al equilibrio o al bienestar, o alejándonos de ello. Y vamos a dedicar una buena parte de esta noche o de esta plática para hablar de ellos. Sin olvidar algo muy importante: nosotros somos laboratorios activos. Nosotros somos como laboratorios que no tenemos tregua, que en cualquier momento de nuestra existencia estamos experimentando, que tenemos una serie de condiciones alrededor de nosotros y dentro de nosotros, como las emociones, por ejemplo, ¿sí?, que están abonando nuestra alimentación, el aire que respiramos, el tipo de actividad física que hacemos o no, la calidad de nuestro sueño. Todo esto puede estarnos dando como dos condiciones importantes, que vamos a hablar un poquito de ellas, que es la resistencia a la insulina y la inflamación silenciosa, como las raíces de prácticamente todas las enfermedades crónicas. Prácticamente todas las enfermedades crónicas nacen a partir de estas dos condiciones que son celulares, ¿no? Y que además son silenciosas, y vamos a hablar de ellas. Entonces, tengamos presente que nosotros somos laboratorios activos, que todo el tiempo estamos accionando, reaccionando, interactuando con absolutamente todo, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que vestimos. No hay un momento de nuestra existencia donde tengamos una tregua en ese sentido. Y por eso es que podemos utilizarlo a nuestro favor si nosotros tenemos conciencia y claridad de ello, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me encuentro con esta oportunidad para poder aportar, para poder traer una nueva propuesta, que es la epigenética. Sabemos que la epigenética no es algo nuevo. La epigenética es la ciencia que estudia los cambios que se heredan. Eso es bien importante. Cambios que se heredan en la expresión génica, pero que no van acompañados de cambios en la secuencia del ADN. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un código genético que heredamos de mamá y de papá, que no puede cambiarse. Por lo menos hasta este momento, en estructura, nosotros no podemos elegir en qué momento el ACB, ACD cambia y ponemos la D primero. No, las bases púricas y pirimídicas van a tener una disposición aleatoria, al azar, dependiendo de lo que hayamos heredado.
Lo que sí podemos hacer nosotros es regular la forma en que se expresa, la intensidad en la que se expresa ese código genético. Y eso es a lo que se dedica la epigenética, estudiar esa interacción que existe entre nuestro código genético, nuestros hábitos y nuestro ambiente para que determine quiénes somos y quiénes seremos. Esta condición de las enfermedades crónicas heredadas no tiene que ser algo que tengamos que repetir, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más adelante de ello, ¿no? Y les decía que esto es algo que no es nuevo, esto es algo que se ha visto, que se ha revisado, que más o menos nace este concepto en 1980. Sin embargo, no ha permeado del todo porque aún hay muchas cosas que desconocemos. Cuando el proyecto del genoma humano empieza a tener auge, se esperaba que a partir de ese conocimiento se pudiera tener acceso a decir, bueno, existe un código o un gen de la diabetes, entonces busco el chip, le pongo el chip y lo quito, ¿no? O quito el de la diabetes o le pongo lo que le hace falta a ese de la diabetes y con eso se controla la enfermedad. Pero lo que descubrieron es que en realidad somos muchísimo más complejos que eso y que no existen o casi no existen enfermedades unigénicas, la mayoría son poligénicas. Esto quiere decir que intervienen muchos genes para que pueda desencadenarse una enfermedad, ¿no? A tal grado que se ha visto el efecto a nivel de la biomodulación, vamos a hablar ahorita qué es eso, genética heredada, ya sea por hábitos como el tabaquismo o también por hábitos o por condiciones traumáticas como los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Entonces se habla también de estos traumas heredados de los padres, de la madre, que vivieron a través de sus experiencias, inclusive en 3 generaciones. Y eso es lo que nos regala la epigenética, esa posibilidad de elegir cómo queremos que se exprese ese código genético. No lo puedo cambiar, pero sí puedo interactuar con él de tal forma que puedo orientar qué es lo que quiero que se exprese. Y a eso es a lo que se conoce con el nombre de biomodulación. Esa posibilidad que tenemos, por decirlo de una manera muy burda, de encender o apagar los genes para que podamos así subir o bajar su función. Y esto nos devuelve el control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro ser, sobre nuestro destino biológico, sobre nuestro destino emocional, ¿no? Y por eso es ahí donde yo a esta posibilidad que tenemos le he llamado superpoder. Este control de ese interruptor, de esta manera de interactuar con nuestro código genético, para mí se traduce como un superpoder que nos puede dirigir hacia la calma, hacia la salud, hacia el bienestar, hacia la coherencia, o todo lo contrario, ¿no? Hacia la enfermedad, hacia el desequilibrio, hacia la propia muerte, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se le llama la biomodulación y eso es lo que estudia fundamentalmente la epigenética. Sabemos que existen 3 tipos de ADN, los 3 tienen funciones diferentes, no me voy a detener mucho en ello. Existe el tipo de ADN celular, que es el que propiamente va a determinar nuestro color de piel, el que tiene ahí el código si tenemos toda esta mezcla de codificaciones para una enfermedad, el que determina nuestra estatura. Y también tenemos el ADN telomérico, que es el que está en la punta de nuestros cromosomas y finalmente el ADN de nuestra microbiota. Vamos a hablar brevemente más adelante de ellos. Recordemos que todos nosotros compartimos el 99.9% de nuestra información genética es idéntica. Somos exactamente iguales. Y yo sé que dicen, bueno, ¿por qué nos vemos tan diferentes si solo el 0.1% es el que nos hace ver distintos? Pues tiene que ver con toda esta gran cantidad de estímulos que recibimos nosotros para poder, que están regulando y que están estimulando las diferentes
no solamente funciones, sino intensidades de las funciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, a esto se le llama genotipo y hay muchas pruebas ahora genéticas que podemos hacer para identificar cuál es nuestro genotipo y cómo a través de ese genotipo podemos modular la respuesta de diferentes hábitos o estilos de vida que tenemos. Recordemos también que existe un solo tipo de ADN, ¿sí? Cuando a partir del espermatozoide y del óvulo se forma un solo tipo de ADN y aquí es donde existe la primera función o la primera manifestación de la epigenética, porque a partir de esa única célula va a haber diferenciación celular para que así tengamos células tan diferentes como un macrófago, como una neurona, como un glóbulo rojo, como una célula del músculo del corazón. Ahí es donde esta primera diferenciación es un efecto meramente epigenético que nos permite precisamente tener esta complejidad que tenemos a partir de un solo ADN. Existe también otro fenómeno que se llama epigenética transgeneracional, que es cómo vamos heredando a través de las generaciones. Les decía yo, hay hasta 3 generaciones en las cuales podemos identificar esa secuencia o esa, ¿cómo podremos decir? Expresión genética de, por ejemplo, una abuela, si una abuela fumó, ese efecto de ese tabaco le va a afectar hasta la nieta, ¿no? ¿A través de qué? Pues como pueden ver, hay prácticamente todos los aspectos de nuestra vida están influyendo todo el tiempo en nuestro código genético y los efectos pueden ser desde la obesidad hasta el cáncer, enfermedades cardiovasculares, una gran cantidad de inclusive efectos psicológicos, emocionales, ¿no? Lo que yo les decía, el embarazo, por ejemplo, es otro momento muy, muy importante, ¿no? 20%, se ha visto que más o menos el 20% de las mujeres que fuman van a seguir fumando durante el embarazo y que en Estados Unidos, por ejemplo, son fumadoras hasta un 12% de todas las mujeres embarazadas, ¿no? Dejar de fumar va a evitar el 6% de muertes de niños prematuros. Y eso es como un efecto que prácticamente todos sabemos, pero lo que no sabemos es que lo que no sabíamos es que ese efecto de esa abuela que fumó durante el embarazo va a tener una consecuencia para aumentar la probabilidad del cáncer hasta en una tercera generación, ¿no? Y eso es a lo que estudia la epigenética. El otro aspecto muy importante que tiene que ver con esto que les acabo de comentar tiene que ver con el ADN del cromosoma como tal. Y el ADN telomérico tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Esas puntas de los telómeros son los que nos van a determinar la velocidad con la que estamos envejeciendo. Y un envejecimiento prematuro se va a asociar evidentemente con la reducción de la esperanza de vida, pero con el aumento de un 50% de riesgo de muerte en los adultos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace lo que va a determinar que estos marcadores o este envejecimiento se acelere? Pues podemos ver que es prácticamente todo, o sea, todos nuestros estilos de vida son los que van a estar determinando nuestra velocidad de envejecimiento. Y esto no tiene que ver más que con el acortamiento de los telómeros. Los telómeros se van a acortar conforme vamos teniendo mayor edad y eso es un fenómeno que podemos no evitar, pero sí regular. O sea, hay prácticas, la epigenética nos permite entender cuáles son aquellas prácticas, aquellos hábitos que nos permiten hacer que nuestros telómeros se acorten de manera pues regulada, por decirlo de alguna forma, sin evitar el envejecimiento, pero sí controlarlo, hacerlo que sea un envejecimiento pues no acelerado, no prematuro. Y cómo también hay prácticas y hábitos que pueden hacer que nuestros telómeros se vuelvan a alargar nuevamente. Y recordemos que los telómeros son en estas
estructuras donde se produce la telomerasa, que es una enzima muy importante que tiene una gran función en nuestro cuerpo. La función principal de los telómeros es proteger el código genético del cromosoma. Entonces, si no tengo telómeros, si mis telómeros están muy cortitos, lo más probable es que yo pueda tener una mutación de nuestro código genético, de ese código genético contenido en los cromosomas. Y esto se traduce de una manera práctica, por decirlo, en enfermedades, ¿no? Por eso vemos que a mayor edad, pues mayores enfermedades crónicas como el cáncer, como la diabetes, cosa que está cambiando. ¿Por qué? Porque vemos mujeres de 20, de 30 años con cáncer de mama, con diabetes, y que creo que el COVID nos vino como a regalar una imagen muy rápida y muy dramática de lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo de código genético que tenemos. Y finalmente, el código genético de nuestra microbiota intestinal, que no es más que el conjunto de bacterias que existen en todas nuestras cavidades y espacios de nuestro cuerpo. Absolutamente todas. Ahí inclusive hay un proyecto, así como hubo en su momento el proyecto del genoma humano, el proyecto del microbioma humano. Esta es la huella digital del ser humano. Aquí podemos diferenciar de manera muy particular cada uno de nosotros su microbiota. Por ejemplo, la microbiota intestinal puede pesar hasta 2 kilos, ¿no? Y lo que yo les decía, 2/3 son específicos para cada persona, de toda la microbiota. A diferencia del contenido del ADN de nuestros cromosomas, aquí sí hay una diferenciación personal y se ha visto una relación muy importante de la microbiota con, por ejemplo, aumentar el riesgo de ciertas enfermedades, ¿no? Y la microbiota intestinal, pues, tiene que ver con nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Bueno, aquí están algunas de las enfermedades que tienen asociación con acortamiento telomérico. Podemos ver que prácticamente son todas enfermedades crónicas, ¿no? Y además está incluida aquí la infertilidad, ¿no? Y así es como a través de toda esta revisión que yo hago de ver qué es la epigenética, cuáles son aquellos hábitos que están o que pueden estar impactando y que mayor evidencia científica tienen sobre el impacto que hacen en cualquiera de estos 3 escenarios de nuestro código genético, es como identifico que tenemos más o menos la mayor cantidad de esta probabilidad de biomodular nuestro código genético a nuestro favor está puesto en 7 hábitos que yo les llamo 7 hábitos superpoderosos. Uno es la alimentación, el otro es el movimiento, la cantidad de actividad física que realicemos. El otro es el sueño. El cuarto son las emociones, los pensamientos. El quinto tiene que ver con el tipo de entorno del que nos rodeamos. El sexto tiene que ver con nuestras emociones y nuestros niveles de estrés de manera muy importante. Y el séptimo tiene que ver con nuestras redes no precisamente sociales, que tienen que ver, pero más bien con nuestras redes de apoyo, ¿no? Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Voy a empezar por el movimiento, ¿no? Y recordemos que el movimiento no es algo a lo cual tengamos que cuestionar si somos capaces de hacer. Nosotros como seres humanos estamos diseñados para movernos. No movernos va en contra de nuestra propia naturaleza humana. Solo quise traerles algunos ejemplos, como que el ejercicio regula hasta cerca de 500 genes que participan, la mayoría de ellos, en el envejecimiento celular. En ese envejecimiento del que hablamos acelerado, si nosotros hacemos ejercicio, estamos dándole la posibilidad de alargar esos telómeros, de encender genes de supervivencia asociados a la salud y de evitar que se expresen genes asociados a las enfermedades como la diabetes, el cáncer y otros padecimientos neurodegenerativos que valga la pena decir que serán la próxima pandemia después de la diabetes, como el Alzheimer y el Parkinson. Y por supuesto la demencia senil. Podemos nosotros saber ahora, ¿no? Genéticamente, si tenemos posibilidad o si nuestro cuerpo, nuestro código genético nos permite hacer ejercicios de fuerza o resistencia,
¿no? Genéticamente podemos identificar si nosotros estamos aptos para correr un maratón o para hacer pesas, ¿no? ¿Cuál es esa posibilidad genética de nuestro genotipo que tenemos? Y hago genotipo porque en realidad es algo en lo que podemos influir y lo sabemos ahora, ¿no? Vamos a hablar un poco del otro aspecto importante, del otro hábito que es la alimentación. Y quise traer como ejemplo de estudio epigenético este estudio de la hambruna holandesa, que fue un fenómeno que ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de estar bajo esta presión que tenía Holanda, ¿no? En ese momento hizo que los habitantes llegaran a tener hasta una alimentación, un régimen de alimentación de hasta 700 kilocalorías diarias, imagínense. Y pues, obviamente murieron muchísimas personas. Y cuando la hambruna finalizó, vieron que hubo repercusiones muy importantes hasta en los nietos de esas personas, ¿no? Como cuáles, algunos, evidentemente los que comieron poco, ¿no? Pues tenían peso bajo al nacer, sobre todo aquellos que estuvieron les tocó esta parte de la hambruna en el último trimestre. Pero las mujeres embarazadas que les tocó desde los primeros trimestres, desde los primeros meses de embarazo, vieron que eran niños que nacían o que desarrollaban obesidad y que sus hijos tenían obesidad y diabetes después, ¿no? Los nietos, digamos, de esas mujeres. Y también tenían predisposición a tener alergias, como algunos cuadros asmáticos, solo, entre comillas, por haber tenido este régimen de alimentación, ¿no? Y aquí es donde la alimentación, voy a tomar como ejemplo la alimentación en esta génesis, en este origen de las enfermedades crónicas. Tenemos como decía al principio, este fenómeno que va creciendo, ¿no? El número de enfermedades, de enfermos y de muerte por enfermedades crónicas. Y que también esta es la manera en que podemos un poco entender qué fue y qué es lo que pasó con estos enfermos de COVID que tuvieron estos cuadros tan agresivos, estas respuestas tan agresivas, sobre todo al principio de la pandemia. Y estamos hablando de dos tipos de inflamación. La inflamación clásica, de la que nosotros conocemos, de la que casi siempre traemos a nuestra mente cuando pensamos en inflamación, que es esa respuesta que tenemos a un agente, ¿no? Que no fue lo que sucedió para COVID, pero por ejemplo para la varicela o para cuando tenemos una cirugía, cuando nos machucamos, cuando nos pica un insecto, tenemos una respuesta que se le conoce como alostosis. Vienen los macrófagos, una respuesta inflamatoria, ¿no? Y la que conocemos con sus típicas respuestas de que se hincha, se pone rojo, duele, ¿no? Y esas son las respuestas de inflamación que conocemos. Pero no es una respuesta que se quede ahí. Ninguno de nosotros se quedó con la varicela si nos dio cuando fuimos niños. Generalmente son situaciones que se resuelven. Nadie se queda con el dedo hinchado por un machucón. Se resuelve. A lo mejor se queda la uña, pero se resuelve. Pero el otro lado es esa inflamación crónica, no infecciosa, inflamación silenciosa, inflamación de bajo grado, alostosis crónica, como la querramos llamar. Y que esto tiene que ver nuevamente con nuestros hábitos. Nuestros hábitos, en este caso estamos hablando de la alimentación, ¿no? Que pueden ser harinas refinadas, azúcares refinados, grasas trans, todo este contenido de alimentos embutidos, enlatados, todo lo que sabemos que no es saludable, que se le conoce altos contenidos en sodio, ¿no? Se le conoce como inductores antropogénicos inorgánicos, que lo mismo puede ser la polución, lo mismo puede ser
inclusive el sedentarismo, ¿sí? Todos estos alimentos ricos, alimentos de origen animal ricos en hormonas, ¿no? El pollo, los huevos, la leche, ¿no? Pues sabemos que todo esto va a causar una inflamación crónica que se traduce en ¿cómo? En acortamiento de los telómeros, pero también en una falla de nuestras mitocondrias, que son las baterías de nuestras células. Y que esto va a hacer que esa persona que se expone, imagínense, un niño que una niña que desde que nace, o bueno, a cierta edad empieza a consumir todo este tipo de alimentos, que sabemos que es la base de nuestra alimentación casi siempre, ¿no? Lo que va a hacer es que pasa por mucho tiempo con este estímulo de tal forma que cuando es un adulto joven puede tener, debutar con algo que se llama síndrome metabólico, con una diabetes, con una resistencia a la insulina y todo esto hasta con una cirrosis no alcohólica, ¿no? Por el hígado graso, cáncer, etcétera, etcétera. Y que no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con esta respuesta crónica, inflamatoria, que no se siente, que no duele, que el paciente no puede percibir, que poco a poco empezamos a ver algunos indicadores para medir, pero que tiene que ver también con esto que conocemos con el nombre de estrés oxidativo, ¿no? Con este envejecimiento acelerado, con estos signos que pocas veces notamos que se están presentando o que no tenemos y que cuando se presentan es porque ya prácticamente nos está diciendo que hay una enfermedad, ¿no? Y este es el origen de las enfermedades crónicas. O sea, aquí es donde nosotros tenemos que voltear a ver cómo podemos intervenir de tal forma que podamos estar revirtiendo esto, ¿no? Entonces, retomemos un poquito, la inflamación aguda es algo que se da en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y que se resuelve. Pero una inflamación crónica es algo que va a durar durante meses o años. Y yo les decía, esta fue la respuesta que hubo en los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, que tuvieron este daño pulmonar por COVID, que incluso todas estas muertes que sucedieron porque hubo una mezcla entre una respuesta inflamatoria clásica, ¿no? Pero a su vez con toda esta mezcla de esta respuesta crónica. Estos pacientes jóvenes o los pacientes mayores que tenían ya todo este tema de envejecimiento y los jóvenes con un problema de inflamación crónica, y ahí es donde se dio todas estas cascadas de químicos de la inflamación que hicieron que sucediera pues esta evolución tan dramática y tan rápida en muchos de ellos, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. Nosotros podemos ahora con todo este tema de la epigenética interactuar de muchas maneras con nuestro código genético, ¿no? Hay dos ramas de la nutrición ahora que nos permiten entrar a mirar la alimentación y la nutrición desde otro lugar, ¿no? Interactuando con los genes, ya sea que los alimentos interactúan con los genes, que es a lo que se le conoce con el nombre de nutrigenómica, es decir, tengo alimentos que van a hacer que se biomodulen mis genes, o bien lo otro, la nutrigenética. Tengo un código genético que me dice si soy una persona apta para poder consumir, procesar, digerir, absorber, aprovechar ciertos nutrientes o no, ¿no? Y esto es algo que está creciendo de manera muy, muy rápida. Podemos ver que hay muchísima diversidad en ese sentido, ¿no? La forma en que nuestros alimentos interactúan con nuestro código genético, seguramente nos vamos a ir acercando cada vez a diferentes estrategias de intervención en el área de la nutrición para los pacientes, ¿no? Y para nosotros mismos, ¿no? Yo en este momento estoy cursando la maestría de nutrigenómica y nutrigenética, y la verdad es que es algo fascinante ver todo lo que podemos nosotros aprender, desaprender sobre todo, ¿no? Y reaprender, ¿no? Existen alimentos epigenéticos, existen alimentos, les hablaba yo ahorita de cómo esto es parte de la nutrigenómica, ¿no? Cómo hay
nutrientes que van a interactuar con los genes para bien, como serían algunos alimentos epigenéticos mexicanos, inclusive como el nopal, como la misma soya, el brócoli, son alimentos epigenéticos que pueden llevar un efecto de salud a nuestros genes, ¿no? También existen los no saludables, como los disruptores endocrinos, como lo que contiene las botellas, por ejemplo, donde tomamos agua, ¿no? Estas botellas de PET tienen disruptores endocrinos, las grasas saturadas, los azúcares refinados, las harinas refinadas también acortan nuestros telómeros, pero también el efecto de la microbiota intestinal que va a estar llevando un mensaje muy concreto a nuestro código genético. Y un ejemplo muy claro de los cambios epigenéticos a través de la alimentación es lo que sucede en las abejas, ¿no? Lo que va a determinar que una abeja sea reina o sea una abeja obrera, pues es el contenido de su alimento, ¿no? Sabemos hoy que la abeja reina se nutre con ciertos nutrientes que favorecen un proceso genético que se conoce con el nombre de metilación, cosa que no hace la abeja obrera, ¿no? Y que entonces esto faculta a una abeja reina para ser una abeja más grande de tamaño y estar en posibilidades de poner larvas, ¿no? Huevos para poder garantizar su continuidad de su especie, ¿no? Hay algunos elementos que nos permiten saber si nosotros tenemos, lo que yo les hablaba del genotipo, ¿no? Esto ya es nutrigenética, ver si nosotros tenemos el gen, por ejemplo, para procesar el gluten o no, ¿no? Que a mí es donde, lo que vamos a hablar un poquito más en la siguiente sesión, que es donde la verdad tenemos un gran regalo con la MARS, porque nosotros podemos estar haciendo este tipo de revisiones, ¿no? Por ejemplo, el gen del ácido fólico, que el ácido fólico es un gen, perdón, es un micronutriente asociado a la metilación, asociado al envejecimiento, y que a veces por muy buena alimentación que tengamos, no podemos aprovecharlo porque no tenemos este código genético, ¿no? Entonces, todo esto es algo que podemos nosotros identificar e inclusive, bueno, en este caso es nutrigenética, pero vamos a ver más adelante las enfermedades que nosotros podríamos estar teniendo una herramienta para regular esa expresión genética, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de algunas enfermedades. El sueño es uno de los estilos de vida que más impacto tienen también en nuestro código genético. Se ha visto, por ejemplo, que las personas que tienen insomnio, se compara inclusive con el nivel de carcinogénesis que ocasiona las personas que trabajan en las noches, ¿no? Que cambian tanto de turnos, pintar o apagar fuegos. Imagínense lo que está causando a nivel de nuestro código genético el hecho de no dormir, ¿no? Por eso es muy importante dormir, ¿no? Por supuesto, todos los ambientes, los contaminantes que existen en el medio ambiente, ¿no? Tienen que ver con la presencia, ¿no? De alguna alteración epigenética, ¿no? Les hablaba yo de, por ejemplo, el bifenol. Este es el que está contenido en las botellas de agua, ¿no? Algunas partículas de la polución, ¿no? El tabaco, muchas sustancias, en este caso, esta tabla nos muestra como muchas sustancias que están en el medio ambiente y que su presencia hace que pues, se alteren algunas funciones propias que suceden en el momento de la replicación del código genético, ¿no? Por ejemplo, en la metilación, ¿no? Y que esto es lo que va a hacer que al no tener esta metilación de manera adecuada es cuando el código genético se altera y cuando se pues manifiestan estas enfermedades, ¿no? Hay aquí, podemos ver un montón de códigos genéticos o de variantes de los códigos genéticos
que intervienen o que se involucran en el cáncer de mama. Y aunque no todos están precisamente ya confirmados, ¿no? Hay algunos que aparecen aquí como controversiales, pero hay otros que ya están identificados como un riesgo alto, ¿no? Y entonces esto la verdad que yo miro aquí como una gran posibilidad de prevención, de irnos al origen de muchísimas cosas que podríamos estar haciendo, ¿no? Aquí pueden ver cómo se estudia si tenemos estas variantes epigenéticas, ¿no? Variantes genéticas, perdón, en nuestro genotipo, si existen, si no existen. Esto se hace a través de una prueba genética, ¿no? Que se pusieron bastante de moda en la saliva, pero que nosotros los podríamos estar haciendo, bueno, sí las podemos hacer a través de generar todas estas plantillas en la Mars, ¿no? A mí me parece esto fascinante poderle decir a una paciente, pues sí, el genotipo está presente, no está presente, y sobre todo, cómo podemos ayudarle a regular la expresión de ese genotipo. Por supuesto, también con toda la orientación que tiene que ver con el adoptar y transitar hacia cambios de estilo de vida saludables, ¿no? Y un fenómeno muy interesante que se conoce con el nombre de epimemética, que tiene que ver con, estudia cómo el comportamiento de las personas en un grupo social es capaz de modificar la expresión a través de los memes. Imagínense, estamos también condicionando la expresión de nuestro ADN, ¿no? Por eso el entorno social, nuestras redes sociales, nuestras redes de apoyo, la gente de la que nos rodeamos también está influyendo en nuestro código genético, ¿no? ¿Cuál va a ser el reto? ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos? Bueno, pues nuestro reto es descifrar cuáles son los mecanismos por los cuales nuestro propio entorno está modificando nuestro ADN. Porque podemos decir, argumentar, bueno, ya no hay manera porque pues ya, ¿no? Yo no sé ni qué hizo mi abuela, ¿no? Pero la realidad es que nosotros podemos regular esa expresión, ¿no? Mucha de la investigación se está dedicando a saber cuánto duran esas marcas que le damos, pero cómo nosotros podemos influir en cambiarlas en nosotros y por supuesto en nuestros descendientes, ¿no? De ahí es donde me nace a mí esta contribución que yo hago, que es este libro que le llamé Superpoderes para la Vida, en la cual hablo precisamente de estos 6 estilos de vida para que podamos utilizar todo lo que nosotros hacemos de manera cotidiana a nuestro favor. Y en este libro, la propuesta que hago, pues evidentemente hay un contenido inicial de inducción, de contenido genérico, ¿no? Para hablar de la epigenética, para hablar del origen de las enfermedades, pero también hay un instrumento, una encuesta que desarrollé a partir de la conjunción de toda la evidencia que hay de encuestas, de cuestionarios validados a nivel internacional para que cada uno de los lectores pueda evaluar estos 6 aspectos fundamentales de nuestros estilos de vida, los pueda autoevaluar de manera muy genérica, sin que sustituya una consulta médica, sin que sustituya una asesoría por un profesional de la salud. Simplemente puede ir identificando cómo están estos 6 estilos de vida en este momento de su vida. Y a partir de ello, esta es una encuesta que pueden resolver en el libro o pueden ir a una página web y resolverlo, les llega a su correo electrónico. Y a partir de ello, mi propuesta es empezar a hacer un análisis de estos 6 estilos de vida y elegir en cuál quiero empezar a tener una intervención. Y así dedico un capítulo a cada uno de estos 6 estilos de vida para que puedan ir a la lectura de ese capítulo. Por ejemplo, si yo veo que lo que me está fallando más es el sueño, lo que está impactando más en mi bienestar es mi sueño, mi sugerencia es, pues, vete al capítulo 6 en el cual hablo del sueño y
cada uno de los capítulos tiene la evidencia científica de ese estilo de vida y después una serie de sugerencias para que la persona pueda empezar a hacer algún cambio. Cambio enfocado precisamente a lo que la ciencia dice que funciona mejor en términos de impactar el bienestar y la salud de esa persona, ¿no? Y finalmente concluyo este libro con un capítulo en el cual tengo la propuesta para que pueda haber una metodología para transformar hábitos, que sabemos que los hábitos pues son todo un capítulo, ¿no? Pues al ser inconscientes y al ser nosotros seres de hábitos, de vivir en este automático, evidentemente pues no nos percatamos de ello, ¿no? Entonces también la encuesta sirve como para darnos cuenta, como para hacer un alto, un corte en el camino y decir cómo estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy comiendo, cómo estoy durmiendo. Pocas veces nos preguntamos esto, ¿no? Y bueno, esa es una propuesta que yo les hago, ¿no? Les dejo aquí mi página web para que puedan, si les creen que les puede favorecer el contenido que yo, pues amorosamente comparto con todo el mundo, enfocado precisamente a ello, ¿no? A mejorar nuestros estilos de vida, mis redes sociales, para que puedan acceder pues a esta información que estoy compartiendo y quedaría atenta a sus comentarios y preguntas. A ver. Si está disponible, ajá, lo pueden, bueno, ahí ya les ponía yo mi página web, aquí hay un enlace donde pueden ir y buscarlo, ¿no? Me dará mucho gusto poderles, pues también apoyar a través de ese medio si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Tendremos una segunda sesión. Yo quiero compartir que la verdad para mí ha sido muy fascinante poderme, pues, hacer esta inmersión en esta nueva forma de mirar el proceso salud-enfermedad, ¿no? De volvernos protagonistas, de mirarnos justo como eso, como los protagonistas de ese destino al cual nosotros queremos, pues, dirigirnos, ¿no? Físicamente y emocionalmente, y creo que desde nuestro quehacer podemos seguir aportando muchísimo, muchísimo más, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. O todo quedó muy claro o todo quedó muy enredado. Podríamos hablar muchísimo del tema, en realidad. Muchas gracias, doctor Alfonso. Bueno, yo les he de decir que para este tipo de plantillas, la verdad es que ha sido mucho trabajo de investigación, mucho de lo que yo me he formado en tema de, pues en este tema, ¿no? Todos estos entrenamientos que tomo, por ejemplo, la maestría que estoy haciendo, ¿no? Que me permite, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues acceder a toda esta información de los genotipos y de entender un poco más cuáles son esos códigos genéticos que nos predisponen a ciertas enfermedades, pues sí, es mucho trabajo, ¿no? Y además luego estar buscando ahí en la base de datos, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio la próxima sesión, ¿verdad, Alexis? Sí, efectivamente lo que tenemos planeado para la próxima sesión es entrar un poquito más en el tema del tema que tú estás desarrollando y cómo lo podemos vaciar en Mars 3. Alfonso, muchas gracias, que ya compró el libro. El tema de las plantillas, bueno, claro, que es muy importante saber hacerlas, pero también es saber tener la información de valor para saber qué información de valor nos va a dar, ¿sí? Porque
este tema de las plantillas es muy enriquecedor en el caso de MARS-3. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos porque no se trata de tener y tener y tener plantillas. El tema es qué plantillas son las que a mí me dan información de valor sobre mi paciente. No sé si estés de acuerdo, doctor. Eso es muy, muy importante lo que tú señalas, porque saber que, como yo les decía, bueno, ya sé que este paciente tiene el genotipo de cáncer y luego, ¿qué voy a hacer? ¿No? Eso es fundamental, o sea, saber qué estoy buscando, para qué lo estoy buscando y cómo voy a utilizar esa información, obviamente, para beneficio del paciente, ¿no? Creo que antes de ir a buscar la plantilla tenemos que tener muy claro esa parte, ¿no? De decir, ok, ¿para qué lo voy a hacer, no? ¿Para qué estoy queriendo, o cuál es la finalidad? Por ejemplo, en cáncer de mama, bueno, pues obviamente tengo que saber primero cuáles son los factores de riesgo, porque de qué me sirve que esa paciente yo diga, pues tiene el gen, ¿no? Pero no le pregunté si fuma. Entonces, pues eso es antes de, ¿no? No le pregunté si tiene el antecedente, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque la realidad es que este tipo de análisis de genotipo es algo que hasta se los hacen en los gimnasios. Y el gran problema que yo miro con los pacientes que llegan conmigo, por ejemplo, con un resultado de genotipo, pues es que no saben qué hacer con eso, ¿no? Y se quedan ahí, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Conocer si un paciente tiene el gen para codificar ácido fólico, por ejemplo, bueno, no lo tiene, ¿qué tengo que hacer? Ese paciente a lo mejor necesita suplementarse, necesita una dieta rica en ácido fólico, o sea, hay que pensar también el beneficio, ¿no? El para qué estoy pidiendo esta información, para qué quiero saberla. No solamente como tenerla por tenerla, ¿no? No sé si con eso queda claro. Sí, muchas gracias, ¿Sí? doctora. Una Aquí, pregunta que tenemos aquí es, ¿qué efectos puede tener la meditación en mejorar la epigenética? y es de mis favoritas, porque es una de mis prácticas favoritas. Bueno, la meditación es una de las de los hábitos superpoderosos más eficaces en términos de retrasar el envejecimiento porque alarga los telómeros. Ese es el efecto epigenético de la meditación, entre muchísimos otros más, ¿no? Que conocemos, que sabemos que lo tiene. Pero de los más poderosos a nivel epigenético es ese. Alarga los telómeros, aumenta la producción de telomerasa, retrasa el envejecimiento y obviamente eso hace que se prevengan pues todas las enfermedades que hablamos ya que están asociadas al acortamiento telomérico, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Otro comentario, un tema muy importante que nos confirma que en los sistemas vivos complejos, seres vivos, a cada forma de ser le corresponde ineludiblemente una forma de parecer. Muchas felicidades. Gracias. ¿Puede repetir, por favor, doctora, su dirección de su página web? Se las voy a poner aquí en el chat para que puedan tomarla de acá, si les parece bien. Ahí la puse. Aquí hay un comentario exacto. ¿Cómo identificar si el gen está presente? Como dijo la doctora, es fundamental porque es casi un diagnóstico. Y dar un mal diagnóstico sin exámenes médicos puede ser riesgoso. ¿Qué nos puede comentar, doctor? De hecho, no sería solo nada más identificar si el gen está, ¿no? Sino la actividad del gen, que creo que eso es algo que nosotros sí podemos hacer con la MARS, ¿no? O sea, yo creo que a mí es una de las cosas que más me fascina, saber si ese gen está en hiperfunción o cómo es que está, porque bueno, ya sabemos que está y eso lo podemos hacer a través de un genotipo, pero ¿cómo sé yo si ese gen está teniendo una hiperactividad y quizás aunque es complejo, yo sé que es como bien decía por aquí el comentario del doctor Andrade, ¿no? Es muy complejo, somos seres muy complejos, ¿no? O sea, precisamente por eso es que no hemos podido como darle
al clavo en muchas cosas, ¿no? O sea, este asunto del genoma humano no fue así como, bueno, ya sé cuáles son los códigos y ahora ya estuvo, ¿no? No, no existen o muy pocas enfermedades en el mundo son unigénicas, son poligénicas. Entonces, a lo mejor tengo del panel de los 10 genes de cáncer de mama, tengo 3 que están en hiperfunción y los otros 7 están en hipofunción. Por eso insisto en que es como verlo como un todo, ¿no? O sea, está en hiperfunción, está en hipofunción, y cuáles son los demás factores de riesgo, los demás estilos de vida, que no se nos deben, los demás hábitos, esos hábitos son saludables, no son saludables, cómo me acerco a estos pacientes o a ayudarle a este paciente de una manera mucho más integral, ¿no? Sin olvidarnos de eso, ¿no? Una pregunta, ¿qué practicas para aumentar los telómeros? Para hacer crecer los telómeros, bueno, allá dije una meditación, ¿no? Obviamente hacer ejercicio, a tener una dieta baja en harinas refinadas, azúcares refinados, toda la parte de las grasas trans, embutidos, una alimentación basada en plantas es de las que más aumentan los telómeros. Practicar la gratitud, puede sonar como, ay, ¿cómo que gratitud? Pues sí, practicar la gratitud, pero como una práctica sostenida, eso, ¿cómo se llama? Eso es importante, ¿no? Que, que suceda, ¿no? Tener una red de apoyo que esté bien estructurada, también aumenta los telómeros. Dormir, así de sencillo, dormir 8 horas, aumenta los telómeros, retrasa el envejecimiento. Cuando nos estamos peleando con todo este asunto del envejecimiento, ¿no? Pues echémonos a dormir 8 horas, ¿no? Doctor, una pregunta que me habían hecho por ahí. ¿Qué le pudiera decir usted a los médicos homeópatas que están presentes aquí en esta plática? Interesante pregunta. Bueno, creo que la homeopatía es para mí es la terapéutica epigenética más importante que existe, porque estamos trabajando o sea, nuestro quehacer es a través de los miasmas y entonces, bueno, pues ahí estamos yéndonos muchísimo más atrás, ¿no? Y bien utilizada, ¿no? Haciendo una buena práctica homeopática, creo que estamos dándole al paciente una gran oportunidad a nivel de precisamente esa biomodulación a través de la fuerza vital, ¿no? Que es la práctica de la homeopatía, pues es como mejor deberíamos de estarla llevando a cabo, ¿no? Versus lo que sucede con las supresiones y todo lo que hacemos a nivel de una práctica no homeopática, ¿no? Perdón, aquí hay una pregunta sobre la práctica con la MARS. Le contesto al doctor que hizo la pregunta. En la segunda sesión que tenemos programada para el mes de noviembre, la doctora nos va a explicar más o menos cómo es que ella trabaja con el equipo. Pero bueno, insisto en el mismo tema, que el tema es la interpretación correcta del tema de los genes y los cromosomas, ¿no? Otra pregunta, bueno, esta pregunta a la doctora Carmen, si quiere, mándeme un mensajito y yo se lo contesto, un correo, porque este es un tema técnico sobre Mars. Y Mónica pregunta por aquí, hay un médico presente que trabajo con él en el tema de cromosomas y genes. ¿Qué le pudieras decir tú a los usuarios de Mars 3? Perdón, ¿Sí me no escuchaste? escuché. ¿Qué le pudieras decir a los usuarios de Mars 3 sobre este tema de epigenética? Pues yo sigo pensando que es una gran herramienta más allá de poder conocer más a nuestros pacientes, ¿no? Yo lo que decía yo hace rato, pues conocer si tiene o no tiene el gen, pues eso lo hace un fenotipo, ¿no? Y técnicamente es algo bien sencillo y
y hasta barato en algunos de los casos. Insisto, lo hacen hasta en los gimnasios están haciendo eso. Creo que lo más valioso que nosotros tenemos es esta posibilidad de no solamente conocer el genotipo, sino conocer la actividad del genotipo, ¿no? E intervenir en la biomodulación siempre y cuando tengamos claro qué es lo que estamos buscando con ese paciente. ¿No? Creo que eso es algo que quienes trabajamos con la MARS tenemos la obligación de entender todo este proceso, ser como muy, ¿cómo decirlo? Pues como muy curioso, ¿no? En el proceso de salud y de enfermedad, no solamente quedarnos con una plantilla y quedarnos con con una serie de cosas muy obvias, pues no sé si me explico, sino irnos verdaderamente al origen, o sea, entender un poco más la génesis de la enfermedad, porque eso nos permite interactuar con esos pequeños pero grandes estímulos con los que nosotros sí podemos inclusive intervenir, ¿no? Biomodular el agua, ¿no? Los minerales en el paciente, cómo ayudo para que ese paciente tenga estos micronutrientes regulados. Eso sí lo puedo hacer desde la MARS, ¿no? En lo que el paciente es cierto, yo soy alguien que aboga porque los pacientes adopten estilos de vida saludables, pero sabemos que no es algo tan sencillo. En lo que el paciente adopta ese estilo de vida saludable, mientras tanto yo ya le subí su nivel de zinc porque sé que eso es importante, veo que tenga un nivel de hidratación adecuado, ¿no? De tal forma, porque a lo mejor son esos los factores que ese paciente necesita en ese padecimiento particular. No olvidemos esa individualidad de nuestros pacientes, ¿no? Pero la realidad es que tenemos una gran, gran herramienta, yo diría, no nada más en epigenética, en todo, ¿no? O sea, para mí es un regalo lo que podemos hacer con la MARS. Bueno, yo agregaría, doctora, teniendo la oportunidad de utilizar la MARS, podemos, pues obviamente, checar las emociones, aunque el paciente no lo diga, checar sus creencias y todo el tema que tocaste de temas ambientales, como son los tóxicos, porque eso, bueno, es un tema muy, muy importante y a veces un poco olvidado en la aplicación de MARS. Podemos utilizar también todo lo que son, está muy relacionado también con lo tóxico, pero está dentro del área de alimentos, que son los colorantes, ¿sí? Que de ahí podemos partir. A veces que tenemos a clientes en capacitación, nos dicen, oye, ¿y este colorante qué quiere decir? Bueno, pues tenemos una maravillosa herramienta que se llama Sangoogle, que lo podemos teclear y que nos dice, por ejemplo, si ese colorante se encuentra en la Fanta, ¿no? Y resulta que el paciente, pues sí, efectivamente, o toma mucho jugo de naranja artificial o ese tipo de cosas que son parte de lo que tú dices de la alimentación, parte del medio ambiente del que vivimos. A mí me parece una gran herramienta, ¿no? Sí, retomando Pregunta, lo que dices, lo intangible, ¿no? lo Lo intangible, intangible, exactamente. ¿no? Y yo un Sí, poco les digo, a veces bromeo con mis pacientes, les digo, pues aunque me quiera decir que no, aquí dice que sí, ¿no? exacto. Sí, Y entonces hay evidencia de la exposición a ciertas, pues a ciertos inductores antropogénicos de los que acabamos de hablar, ¿no? Y que además tenemos la posibilidad de regular el efecto de esas sustancias en el cuerpo de ese paciente, ¿no? Que eso es también maravilloso, porque no lo podemos hacer con ninguna otra terapéutica, ¿no? Y que además, muchas veces sin que el paciente a lo mejor lo tenga tan claro, puede ser que nos ofrezca información que le ayude a que ese proceso que se esté dando en ese momento en su vida, ¿no?
pues tenga una salida mucho más rápida, ¿no? Porque Claro. no es tan sencillo darnos cuenta de, a veces, de las emociones que estamos percibiendo, ¿no? Ni sabemos qué sentimos, ¿no? Muchas veces, ¿cómo estás? Pues bien, quién sabe qué siento, pero bien, ¿no? Y como tú dices, sí, lo podemos traer de una manera mucho más sencilla, ¿no? Claro. Bueno, comento sobre la pregunta, ¿se quedará grabada la plática? Sí. Ahorita la doctora me va a hacer favor de recuperar la grabación. Y una pregunta, ¿crees que Mars 3 pueda ser un buen complemento para el terapeuta Reiki? Ay, creo que no puedo responder esa porque no tengo formación en Reiki. No, ahí sí se las debo. Esa credencial me falta. Bueno, creo que son todas las preguntas y los comentarios. Si hay algo más. Ok. ¿Qué opinas de la hipnosis y la epigenética respecto al retraso de acortamiento de los telómeros? Tampoco podría responder porque no sé, me quedo como tarea de investigar si hay alguna evidencia del efecto de la hipnosis en el acortamiento telomérico. Me lo dejo como tarea. Ok, perfecto. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes y recuerden que tenemos la segunda sesión en noviembre. A todos les avisaré en tiempo y forma, vía correo electrónico. Por favor, no nos manden al spam. La única manera de recibir nuestros... nos vamos a ver en noviembre otra vez con la doctora Mónica. Estamos trabajando en crear también otro tipo de pláticas, como les comenté al principio. Y pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Doctora.